Desde hace años hay una pregunta que aparece una y otra vez en conversaciones, foros, redes y comentarios de vídeos. ¿Por qué a tantos hombres gays les resultan especialmente atractivos los hombres atléticos y con vello corporal? No es una cuestión superficial ni una moda sin más. Detrás hay historia, biología, cultura, contradicciones y también mucha construcción social. Entenderlo no va de juzgar gustos, va de entender cómo se forman, por qué se repiten y qué dicen de nosotros como colectivo y como individuos. Si este tipo de análisis te resulta interesante, recuerda dar like, suscribirte y dar a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo video. Porque aquí no venimos a repetir lo que ya se ha dicho 1000 veces, sino a rascar un poco más profundo. La atracción por cuerpos atléticos y velludos no nace en Instagram ni en el gimnasio del barrio. Mucho antes de que existiera el concepto moderno de comunidad gay, el cuerpo masculino ya tenía un significado simbólico muy potente. En la antigua Grecia, por ejemplo, el cuerpo entrenado era una prueba visible de disciplina, estatus y autocontrol. El atleta no solo era fuerte, también era moralmente admirable. El vello corporal no se ocultaba, se asumía como parte natural del hombre adulto. Una señal clara de madurez frente a la juventud invert. Siglos después, aunque las normas morales cambiaron, esa asociación entre musculatura, masculinidad y poder no desapareció, se fue adaptando. En épocas donde la homosexualidad era perseguida, muchos hombres gays crecieron con la idea de que ser masculino era una forma de protección. Cuanto más encajabas en el molde del hombre fuerte, menos sospechas levantabas. El cuerpo atlético no solo atraía, también camuflaba. Aquí entra un factor clave que a veces se pasa por alto. El deseo no se desarrolla en el vacío, se forma bajo presión. Cuando durante años se te dice que lo femenino en un hombre es motivo de burla o castigo, no es raro que parte del deseo se oriente hacia lo opuesto. El cuerpo atlético y velludo se convierte en un símbolo de lo que no fue permitido ser. Y precisamente por eso resulta tan magnético. Con el paso del tiempo y la llegada de más visibilidad, la cultura gay empezó a crear sus propios referentes visuales, revistas, cine, pornografía, publicidad, y más tarde, las aplicaciones de citas reforzaron una imagen muy concreta del cuerpo deseable. Abdomen marcado, hombros anchos, pecho con pelo, barba cuidada pero no excesiva. No era solo estética, era un lenguaje. Ese cuerpo decía: soy un hombre, soy seguro, soy deseable, soy válido. Aquí es importante señalar algo que no siempre gusta escuchar. No todos los gays se sienten atraídos por ese tipo de cuerpo, pero sí es el que más visibilidad tiene. Eso crea un efecto espejo. Cuanto más se muestra, más se desea. Cuanto más se desea, más se reproduce. Es un círculo que se retroalimenta constantemente y que acaba pareciendo una verdad universal cuando en realidad es una tendencia amplificada. Desde un punto de vista más biológico, hay teorías que apuntan a que ciertos rasgos físicos se asocian inconscientemente con salud y fertilidad, incluso en relaciones donde la reproducción no es el objetivo. Un cuerpo atlético sugiere resistencia, energía y capacidad física. El vello corporal está relacionado con la testosterona, que culturalmente se asocia con fuerza y dominancia. El cerebro no distingue entre lo útil y lo simbólico, responde a patrones que llevan miles de años ahí. Pero reducirlo todo a la biología sería quedarse corto. La atracción también es política, aunque no lo parezca. Durante décadas, muchos hombres gays lucharon por ser vistos como normales, respetables, iguales. En ese contexto, el ideal masculino tradicional se convirtió en una especie de salvoconducto social. Si pareces un hombre de manual, es más fácil que te acepten, aunque sea de forma inconsciente. Ese deseo de aceptación externa acaba filtrándose en el deseo interno. Con la llegada del internet masivo y las redes sociales, este fenómeno se aceleró. Las imágenes ya no eran escasas, eran infinitas. El algoritmo premia lo que genera reacción rápida, y el cuerpo atlético y velludo suele generar clics, likes y comentarios. Eso no es casualidad. Nuestro cerebro responde rápido a lo familiar y a lo que encaja con el ideal dominante. Poco a poco, ese ideal se convierte en norma, y lo que queda fuera parece raro o menos deseable. Aquí aparece una paradoja interesante. Muchos hombres gays que no encajan en ese ideal sienten presión por cambiar su cuerpo, mientras que al mismo tiempo se reivindica la diversidad y la aceptación. Esa tensión interna es parte del impacto real de este modelo de atracción. No es solo a quien deseas, es como te miras a ti mismo cuando no te ves reflejado en lo que se celebra. Aún así, en los últimos años también se ha visto una reacción. Movimientos que celebran otros tipos de cuerpos, otras edades, otras expresiones. Osos, cuerpos grandes, cuerpos delgados, cuerpos sin vello,
Cuerpos con cicatrices. Esto no elimina el atractivo del hombre atlético y velludo, pero lo contextualiza. Ya no es el único protagonista, aunque siga siendo uno de los más visibles. Conviene recordar algo importante para no caer en simplificaciones. Que algo sea popular no significa que sea obligatorio. El deseo no es un contrato ni una ideología cerrada. Cambia con la edad, con las experiencias, con la autoestima y con el entorno. Lo que a los 20 parecía irresistible, a los 40 puede resultar indiferente. Y eso también es parte del viaje. Si te está gustando este tipo de contenido reflexivo y diferente, vuelve a dar like, suscribirte y dar a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo, porque este tema todavía tiene muchas capas que cortar y lo mejor viene ahora. La conversación sobre por qué gustan ciertos cuerpos no va solo de gustos sexuales, va de historia, de miedo, de deseo de pertenencia y de cómo nos hemos mirado unos a otros durante generaciones. Entenderlo no te obliga a cambiar lo que te atrae, pero sí te da herramientas para elegir desde un lugar más consciente y menos impuesto. Y eso, al final, es una forma muy poderosa de libertad. Hay otro ángulo del que casi no se habla y que resulta clave para entender por qué este ideal sigue tan vigente: el componente aspiracional. Muchas veces no deseamos solo al otro, deseamos ser el otro, o al menos acercarnos a lo que representa. El hombre atlético y velludo no es solo un objeto de deseo, es un símbolo de control, de éxito corporal, de disciplina. En una sociedad donde el cuerpo se ha convertido en un proyecto personal, ese tipo de físico comunica esfuerzo y constancia, y eso genera admiración incluso antes que atracción sexual. En el contexto gay, esto se intensifica porque durante mucho tiempo el cuerpo fue uno de los pocos espacios donde se podía ejercer poder, cuando no tenías derechos, cuando no podías mostrar afecto en público, cuando tu identidad estaba constantemente cuestionada. El cuerpo se convertía en territorio propio. Trabajarlo, exhibirlo, convertirlo en algo deseable era una forma silenciosa de reivindicación. No hacía falta decir nada. El mensaje estaba ahí. El vello corporal entra en juego como un elemento curioso, porque su valor ha cambiado con el tiempo. En otros contextos se ha visto como algo que había que eliminar, suavizar o esconder. Sin embargo, dentro de ciertos sectores del colectivo gay, se resignificó como algo auténtico, crudo, adulto. El pelo en el pecho o en las piernas empezó a leerse como una negación de la imagen masculina infantilizada o exageradamente pulida. Era una manera de decir: esto es real, esto no está edulcorado. También hay una reacción directa contra los estándares heteronormativos de belleza masculina, que durante años impusieron cuerpos fuertes, pero sin rastro de imperfección. En ese sentido, el cuerpo velludo se percibe como más honesto, menos artificial, incluso más cercano. No es solo músculo, es textura, es presencia, es algo que parece tangible y vivido. Las aplicaciones de citas han jugado un papel enorme en consolidar esta narrativa. Los perfiles más visibles suelen repetir el mismo patrón: gimnasio, barba, pecho descubierto, mirada segura. Cuando eso se convierte en lo que recibe más atención, se crea la ilusión de que es lo que todo el mundo busca. Y aquí entra un detalle importante para entender el impacto real. No es que todos deseen lo mismo, es que el sistema amplifica ciertos deseos por encima de otros. Esto tiene consecuencias emocionales. Muchos hombres gays interiorizan la idea de que su valor depende de lo cerca que estén de ese ideal. Se compara el propio cuerpo con el de los demás y se pierde de vista que el deseo no es una competición. Esta comparación constante genera ansiedad, frustración y una sensación de no ser suficiente, que poco tiene que ver con la realidad, pero mucho con el entorno visual en el que vivimos. Al mismo tiempo, no se puede negar que para muchos este tipo de cuerpo sigue siendo genuinamente atractivo sin necesidad de justificarlo. Y eso también es válido. El problema no es que exista una preferencia. El problema aparece cuando esa preferencia se convierte en norma moral, cuando se traduce en rechazo explícito o implícito hacia quienes no encajan. Ahí el deseo deja de ser personal y pasa a ser excluyente. Otro punto interesante es cómo cambia esta atracción con la edad. Muchos hombres jóvenes idealizan el cuerpo atlético y velludo como algo lejano o inalcanzable, mientras que con el tiempo el deseo se vuelve más complejo. Empiezan a importar otros factores como la actitud, la seguridad, la forma de comunicarse, la experiencia. El cuerpo sigue contando, pero ya no lo es todo. Y eso desmonta la idea de que existe un único modelo eterno de atractivo. Desde una perspectiva cultural, también hay que mencionar la influencia del cine y la televisión. Durante años, cuando aparecía un personaje gay masculino, a menudo se le mostraba como exageradamente estilizado, o por el contrario, se reservaba el rol del hombre fuerte y velludo para personajes heterosexuales. La reapropiación de ese arquetipo dentro del imaginario gay
Fue una forma de romper esa división y decir este tipo de masculinidad también nos pertenece. Este contenido no pretende sentar cátedra ni sustituir estudios académicos ni discursos oficiales. Es una reflexión informativa y explicativa basada en análisis cultural, observación social y experiencia compartida. La idea es aportar contexto, abrir preguntas y ofrecer herramientas para pensar el deseo desde un lugar más amplio y menos automático. Cuando se observa todo esto en conjunto, se entiende que la atracción por hombres atléticos y velludos no es una simple cuestión de gustos personales aislados. Es el resultado de capas y capas de historia, presión social, representación mediática y construcción identitaria. Nada de esto invalida el deseo, pero si lo sitúa en un mapa más grande. Quizá el valor real de analizar estos temas no está en cambiar lo que nos atrae, sino en dejar de castigarnos por ello o por no encajar en ello. Entender que el deseo es flexible, que se transforma y que no tiene por qué responder siempre a lo que el algoritmo o la cultura dominante nos repite. Cuando se alcanza ese punto, el cuerpo deja de ser una jaula y se convierte en una posibilidad más. Y ahí es donde este tipo de conversaciones cobra sentido, no para señalar con el dedo, sino para mirar con un poco más de conciencia, porque al final, lo verdaderamente atractivo no es solo un cuerpo concreto, sino la libertad de desear sin miedo y sin imponer ese deseo a los demás. Eso, más que cualquier músculo o cualquier cantidad de vello, es lo que realmente tiene fuerza.